buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Con Memoria de esta semana, lunes 21. Mi nombre es Pablo Rías Camaño y me encuentro nuevamente con Guillermo González. ¿Cómo estás, Guillermo? Hola Pablo, bien, bien. ¿Y tú? Aquí, bueno, con frío. Yo no me encuentro en Chile, pero no, muy bien, muy bien. Como siempre, no, eh, como buen historiador, en el fondo siempre buscando y leyendo, ¿no? Que es parte fundamental, ¿no? De lo que hacemos. Exactamente, sí, recordad que tú estás en Inglaterra, ¿exacto? Sí, sí. Eso explicaría, ¿no? Que estoy tan Abrigado. desfasado del calor de allá. Sí, acá estamos rodeando entre los 34 y los 27 grados todos los días. Acá en Los Ángeles, yo me encuentro en Los Ángeles. Así que el calor es agobiante acá en el sur, en el norte, depende de donde usted se encuentre. Bueno, Guillermo, para esta semana tenemos varias cosas interesantes de las que vamos a hablar. Vamos a partir la semana con una publicación de un libro muy importante o relevante, lamentablemente, yo creo que para los auditores de este canal, especialmente Claro. también para uno, de la publicación de El Manifiesto Comunista. Bueno, tenemos, claro, el día 21, ¿no? Es fundamental, ¿no? Recordar eso, el manifiesto comunista. Podríamos decir que es de los primeros grandes bestsellers, así diríamos, como que está pensado desde el punto de vista de llegar a un público amplio. Es un panfleto, finalmente, ¿no? No se desarrolla, ¿no? Ninguna teoría de ningún tipo, no se expone, diríamos, ¿no? Una acabada forma de pensamiento en él. Más bien lo que busca es sumarse, ser parte. Hay que recordar que fue un 21 de febrero del año 48 del siglo XIX, 1848. Es el año de las revueltas, ¿no? Podríamos decir que incluso fue el 68, mayo del 68 en el mundo, ¿no? Y los ecos culturales de esa época, podríamos decir que el mundo también tuvo su 48 en el siglo XIX, ¿no? Es la gran era de las barricadas, es la era no del levantamiento contra los gobiernos establecidos en Europa, ¿no? Es la era también de los nacionalismos, de los anarquismos, de los comunismos y cuantos ismos se nos puedan ocurrir en la modernidad. Es una época de fusión muy, muy fuerte, también de gran creatividad. Y aquí también podríamos decir, toma impulso con fuerza el comunismo, ¿no? El comunismo, ya fuera por lo que van a ser sus distintas internacionales, es decir, sus reuniones, diríamos así, en términos bien vagos, pero también su propia depuración doctrinal, es decir, eh, estamos en una época profundamente intelectual donde el debate se está dando muy activo, y el manifiesto comunista es una propuesta de Marx y de su socio Engels, Dios. ¿no? De proponer, ¿no? En medio de las barricadas del 48 en Francia y en Centro Europa, ¿no? Proponer una línea del comunismo, de lo que llamaríamos después el comunismo científico, lo que Marx va a desarrollar en el Capital, ¿no? De lo que va a ser también una interpretación o una filosofía de la historia muy, muy definida, que la conocemos perfectamente en el siglo XX, porque se aplicó ese programa. eh, es fundamental, ¿no? Es fundamental porque también posiciona al comunismo dentro de las grandes ideologías de Occidente, posiciona al comunismo como una propuesta política real, ¿no? Moviendo a los grandes movimientos humanos de esa época, los sindicalismos, los movimientos obreros, los movimientos revolucionarios y que en gran parte superando a otros, ¿no? Todas las corrientes anarquistas, ¿no? Los conflictos ahí eran inevitables, diríamos, eh, de esa manera. También preparar al lector que con la red cultural y el libro estamos preparando también un libro sobre la Ah, historia del anarquismo y vamos a tocar, ¿no? Lo que van a ser la génesis de estos movimientos revolucionarios, y el manifiesto comunista es parte de eso, ¿no? Eso también hay que entenderlo, ¿no? Las épocas de eclosión, de violencia, de revolución, eh, de revuelta, también son momentos en donde de alguna manera se devela, ¿no? O se va depurando lo que puede ser un programa político, ¿no? El poder siempre encuentra las manos, encuentra la forma, perdón, de hacerse, ¿no? Con las circunstancias. Y esto no va a ser una excepción, ¿no? En ese sentido, Marx tenía una manera muy pragmática de acercarse a los movimientos sociales, diríamos, hoy día. Y el manifiesto comunista es parte de eso, eh, es parte también de su internacionalismo, cosa fundamental. Es interesante analizarlo pensando que nosotros tenemos un partido comunista muy cerca y tenemos una historia de comunistas, ¿no? Comunistas de partido,
también importante en Chile. Eh, y ese internacionalismo con que me refiero, ¿no? Y que está aquí claramente marcado, ¿no? Comunistas del mundo unidos, ¿no? Obreros del mundo, ¿no? Unidos, de alguna manera, es decir, tenemos que ordenar en torno a una concepción del marxismo, a esta, ¿no? Muy específica, que reitero, no Marx va a ser quien la va a desarrollar de manera acabada, lo que sería el movimiento obrero de esta época, y luego, ¿no? Lo que van a ser todos sus resabios proletarios, ¿no? A lo largo del siglo XX y diríamos hasta nuestra era, ¿no? Por eso hablamos de Claro, neomarxismo o resabios del movimiento. claro. Antes de continuar, claro, recordar que en el momento que se publica Inglaterra ya era industrial, si no me equivoco. Sí, no, estamos hablando, estamos en plena revolución industrial. Marx es un convencido de que el futuro de Europa está dado ahí, ¿no? Es decir, una Europa industrial, nacionalista, con estados, naciones fuertes, con movimientos obreros de alguna manera proletarios, acabados, muy importante. Esto se da en Francia, ¿no? Al poco tiempo él tendrá que emigrar hacia Bélgica, será perseguido por las autoridades de la República que inicia. eh, ¿No? De alguna manera ya estamos bien lejos de este Marx más tranquilo, y por lo tanto se entiende, ¿no? Que Marx también pensara el comunismo como un fenómeno propio de la vida moderna. Irónicamente, cuando esta era moderna acabe en el año 14 con la Gran Guerra, y Europa entera se ve asumida en una guerra terrible, donde va a estallar esto va a ser donde podríamos decir el lugar más a la saga, ¿no? Perdón, más atrás en Europa, que sería La la Rusia Rusia. zarista, ¿no? De alguna manera ahí inicia una paradoja y aquí de alguna manera el leninismo, ¿no? Lo que también va a ser el tren de la estación Finlandia, es decir, el envío desde Centro Europa hasta San Petersburgo a Lenin para iniciar la Revolución Rusa, también viene a darle como su propia interpretación histórica, ¿no? O su propio primer gran intento de aplicación marxista en la realidad, ¿no? En la realidad concreta. Claro, pensado en un ambiente industrial y aplicado en un ambiente prácticamente casi feudal. Claro, Son pero es cosas. interesante todavía que la industria, la modernidad, ¿no? La técnica van a ser presentes, ¿no? Y ahí vienen esas imágenes del arte soviético, ese Claro, arte realista al extremo, ¿no? Propagandista, y también ese país, ese paraje real, ¿no? Es decir, la Unión Soviética pasando de ser ese mundo de siervos agrarios a un páramo industrial, ¿no? Diríamos. ¿No? Es decir, claro. claramente el comunismo no va de la mano con el ecologismo y eso, ¿no? Y bien estamos en otra, Claramente. por lo menos el clásico. Guillermo, para el día martes 22 de febrero, fallece a los 82 años el autor, el filósofo alemán Johann Wolfgang. Yete, ¿no? Y el gran Goethe. Yete, claro, ¿no? Eh, Muere mayor, ¿no? Diríamos, eso para un romántico es una tragedia, ¿no? De alguna manera la historia se va haciendo cargo también de juzgarte, tu propia historia. Eh, Diríamos que no está tan alejado, ¿no? Pasamos de los comunistas a Yete, ¿no? Yo no diría, pasamos de el panfleto en medio de las barricadas a el gran filósofo, pero hay que recordar también que Yete fue un intelectual. Diríamos que también fue el último de los hombres de su tipo, estos hombres universales, ¿no? Estos hombres herederos de la gran filosofía, herederos también, hombres de ciencia en su momento, hombres también que ordenaron todo su saber a un sueño, ¿no? Este sueño del tormento y de la tormenta que era el romanticismo, ¿no? Es un cambio generacional. Hay que pensar que los padres de la era de Goethe, sus mayores, eran estos hombres con pelucas, eh, y ellos de alguna manera eran estos jóvenes con el pelo despeinado y con patillas, que en vez de soñar con la ciencia y con la ilustración, sueñan con la poesía, ¿no? Ser un gran poeta, ¿no? Ser un gran hombre de letras, de verso, eh, pero Goethe es un personaje muy complejo también, ¿no? Muy cercano al poder, diríamos que es de los primeros modernos en ser un intelectual orgánico, es decir, que está al servicio del poder, ¿no? Siempre de alguna manera es intelectual que todavía es el educador de los hijos de los reyes o de los nobles, que también es consejero de la corte, una figura siempre muy, muy compleja de tomar en la historia por esa relación, reitero, con el poder, pero lo que no quita que haya sido, en términos literarios, un autor prolífico, ¿no? Goethe,
¿no? Todavía lo tenemos, ¿no?, en la memoria por el Fausto, es decir, una cosa muy, muy romántica. Por romanticismo no caigamos, ¿no?, ya que estamos, la semana pasada hablábamos de las fechas del amor, el 14 de febrero. Hay muy poco de eso, ¿no? Más bien lo romántico tiene que ver también con lo trágico, con el drama, con la efusión de emociones, ¿no? Romántico tiene que ver con los finales trágicos, con la muerte. eh, de alguna manera también hay una literatura muy, muy introspectiva, ¿no? El joven Verte, ¿no? La idea del suicidio por amor, por ejemplo, es una cosa que aparece, pero también en Goethe, no, reitero, vemos un ejemplo de, de creación, ¿no? Diríamos, es de los grandes de nuestra era, es un gran modelo, ¿no?, a continuar. Nosotros tuvimos un Goethe, diríamos también. Nosotros tuvimos, por ejemplo, una figura como Andrés Bello, que de poeta pasó a redactor del Código Civil, Civil. intelectual orgánico, ¿no? Siempre muy cuestionado por su relación con el poder, diríamos, pero también el formador de toda una generación de pensadores que pensaban muy distinto a Bello, pero de alguna manera eran estos hombres, como se decía de Goethe, que llamaba en la corte de Weimar, en Alemania, a formar mentes y corazones también. De alguna manera nosotros tuvimos ese impulso intelectual que es muy propio de nuestra época. Las independencias también son un sueño de romántico, las independencias de Hispanoamérica. Carlyle, ¿no?, en Inglaterra era de alguna manera una de esas personas que estaba pensando aquello. No, sin duda Goethe es de los grandes de la lengua alemana, no por nada. eh, la cultura alemana hoy día se expande a través, ¿no?, de los Goethe Institute, ¿no?, que son los grandes, de alguna manera, promotores de la lengua y la cultura germánica. Interesante, bastante interesante. Esa comparación con Andrés Bello. No, no me la Sí, esperaba. ¿no? Guillermo, para el día miércoles 23 de febrero seguimos en el movimiento romántico. Esta vez también se recuerda el fallecimiento de John Keats. Sí, mira, es increíble que los recordemos, ¿no? Y Keats de alguna manera es el romántico que Goethe no fue, ¿no? Keats es el Bastante joven, de hecho. romántico libre, ¿no? Es el que muere joven y por lo tanto es sujeto de culto. Eh, para que nos hagamos la idea del romántico, el romántico es Jim Morrison, es la generación de los, del 27, los de los 27 27. años, esa idea del artista totalmente atrapado en su arte. Y por lo tanto no es una parte del ser, ¿no? De alguna manera el sujeto está entregado, ¿no? Es artista ante todo. Keats es el romántico no por excelencia, diríamos es el romántico oscuro, ¿no? Porque además está la desesperación de no creer, ¿no? Los románticos siempre tienen esa doble. El cristianismo va a ser una vuelta también al romanticismo, ¿no? Va a encantar a los románticos el cristianismo y su tradición, porque la Edad Media es fascinante, ¿no? Aquí vamos a ver esta época en donde se pintan los castillos, ¿no? Este sueño con los caballeros feudales, con las princesas en las torres, pero también están los no creyentes, como en el caso de Keats, que mueren de alguna manera también en la desesperación de pensar que estamos entregados a la nada. Eh, Hay una anécdota fabulosa, ¿no?, que otro gran romántico, pero ya al final de esta era, de la era de lo que se llama la decadencia también de este movimiento, Oscar Wilde, ¿no?, un personaje fantástico que estando en Roma está fascinado, ¿no?, mirando Roma, esta Roma barroca de iglesia, y va a misa, y él dice, ¿no?, me sentí cautivado por el rito, ¿no?, por la entrega de los fieles, por el olor al incienso, me sentí cautivado por el latín. Después no fui a la ciudad extramuros, ¿no?, donde estaba enterrado Keats, que había pedido ser enterrado en Roma. Muchos de estos románticos viajaban por Europa buscando las raíces de la cultura, ¿no? El mismo Goethe, que abrazó las ruinas romanas, queriendo de alguna manera adoptar, ¿no?, el etos de una era, ¿no? Dice que llegó a la tumba de Keats, se recostó sobre ella y dejó de sentir el impulso de convertirse al cristianismo. Dice. Y por eso no lo hice. Así cuenta, ¿no?, Oscar Wilde. De alguna manera, Keats es el símbolo del poeta que hay que seguir. Este poeta que tiene solo dos destinos: morir joven o el suicidio trágico, ¿no? De alguna manera también muere de tuberculosis, que además tiene que es una enfermedad muy común, pero en el mundo británico tiene una traducción muy bonita, ¿no?, que es consumption, ¿no?, como se consumió, ¿no? Esta idea también de morir por la enfermedad, por la tragedia, ¿no?
eso es fundamentalmente romántico y Solamente claramente romántico. hasta el día de hoy nos sigue fascinando, ¿no? Nos fascina en el cine, nos fascina en las series, ¿no? Cuando todo pasa a ser muy racionalista, tendemos a verlo deslavado, aburrido, ¿no? Eh, Sin duda, ¿no? Inglaterra y el movimiento Kids Woodward, Mary Shelley, de la que hablábamos antes, ¿no? Claro. También es parte de ese movimiento totalmente romántico, ¿no? La fascinación con los cementerios, con la muerte, con la vanitas, ¿no? Con los amores perdidos, estas novias que son abandonadas, ¿no? Toda esa idea, ¿no? Es parte de este movimiento. Guillermo, 24 de febrero, nace Carlos I, rey de España, o también conocido como Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y la foto Para que estaban muchos, usando ahí para la lámina que van a ver es espectacular. es tremenda, ¿no? Como se decía, ¿no? Para muchos el emperador fue el último medieval, porque el último que de alguna manera mantiene la tradición de la corona imperial de alguna manera intacta, ¿no? Y en esa imagen se le ve pintado por Tiziano, ¿no? En la batalla de Mühlberg, ¿no? Es decir, cómo él derrotó en Sajonia, ¿no? Al duque sajón, Juan Mauricio, pero también de alguna manera cómo él impuso en medio de la crisis de la cristiandad una forma de autoridad imperial, ¿no? Fue de alguna manera el gran momento de Carlos V. Carlos de Gante, nacido en lo que era la antigua extensión del imperio, o los antiguos estados patrimoniales que iban por el ducado de Borgoña, eh, el actual Flandes, ¿no? O sea, Gante también de alguna manera es la zona de la corte, criado esencialmente por su tía, pasa a ser, ¿no? Un hombre central en la vida política de Europa porque tiene cuatro abuelos fundamentales, ¿no? Por un lado los reyes católicos, lo que lo hace heredero de España, completa, ¿no? Ujú. Una España que se ha unificado, que se ha reconquistado, al La final con la caída Reconquista. de Granada, ¿no? Tiene la abuela que le entrega el patrimonio borgoñón, Centro Europa, ¿no? Flandes, y tiene el abuelo que es el heredero al trono imperial. Entonces, de alguna manera, eh, es una figura que viene a concentrar mucho poder, que es muy propio de la Edad Media, esta idea de acumular patrimonio eh, territorial. Todavía no estamos hablando de estados en su configuración moderna, pero de alguna manera también viene a ser el elemento clave del apogeo de España con la aparición de América, ¿no? Es decir, esa extensión tremenda que bajo, ¿no? La corona de Castilla es de alguna manera también una fuente de modernización y patrimonio, ¿no? El oro, la plata de Potosí llega a España, llega a Europa, ¿no? El tesoro, diríamos, americano se presenta en Bruselas, se presenta en Amberes, se presenta en Gante, eh, pero también es un hombre muy de su época, ¿no? Entregado a la lucha religiosa, le toca la división de la cristiandad, ¿no? Finalmente será en Worms, donde de alguna manera Lutero ya dará un paso que no tiene vuelta atrás, ¿no? De alguna manera la cristiandad se ve escindida, pero también es un hombre que está enconado en limitar, por ejemplo, el poder del Estado, de uno de los estados más poderosos de Europa de esta época, que es Francia, su gran enemigo Francisco I, ¿no? Que es casi novelesca esta historia, ¿no? Toda una vida de enemigos, ¿no? Luchando unos con otros, sobre todo en esta época Italia, que es la joya de Europa. Quien controla Italia controla el mundo. Carlos V es parte de esa herencia, pero también es parte de una herencia que de alguna manera viene cayendo. Como digo, ¿no? Es el último que ya representa esta idea medieval, que es muy antigua, de que en la Edad Media todavía bajo la figura cristiana, el emperador sigue siendo heredero del emperador de Roma, de los antiguos Césares, y por lo tanto es una especie de gran árbitro de la cristiandad, ¿no? También le tocará enfrentar a los turcos en las fronteras de Europa, el Imperio Otomano con la figura de Suleimán, y por lo tanto el Mediterráneo se va a convertir en la fuente de poder y de equilibrio de poder de Europa. No, sin duda, no, un personaje fascinante que hay que revisitar. Yo les recomiendo una última biografía que salió de él, de Geoffrey Parker, ¿no? Un gran hispanista norteamericano, o sea, inglés, que vive en Estados Unidos, hoy día trabaja, perdón, y diríamos que ahí encontramos una biografía fascinante porque las figuras del poder son fascinantes también, como diríamos, como espejos del mismo poder. Geoffrey Parker, por ejemplo, hace muchas analogías con figuras como George Bush, por ejemplo, ¿no? Uno diría, pero muchas veces el poder no es tan distinto a lo largo de los tiempos. Yo recomiendo mucho esa biografía, está muy, muy bien documentada.
Ahí para que la gente anote más adelante. Bueno, esto se emite en la mañana, pero lo dejen anotado, después lleguen a sus casas y lo Totalmente. busquen. Hablando de poder, Guillermo, 25 de febrero de 1956, Nikita Khrushchev, espero pronunciarlo bien, Khrushchev, ¿Sí, sí? O Khrushchev, no denuncia, sé, tiene siempre, no hay problema ahí. ok, denuncia los crímenes de Joseph Stalin. ¿Qué repercusión tiene esto especialmente en la Unión Es Soviética? fascinante, ¿no? Sobre todo nos parece fascinante por la cercanía, estamos hablando del año 56. Khrushchev es una figura que todavía suena en nuestra memoria, todavía vemos las fotografías con Kennedy, ¿no? Vemos también a este hombre campechano, era un hombre, ¿no? Diríamos, de manera externa muy, muy simple, y eso también de alguna manera causaba una impresión, es el heredero de Stalin, es un hombre que se va a formar en torno al círculo de hierro, lo que llamaríamos la corte de Stalin, que sobrevive a todas las purgas, Mm, ¿no? claro. Que incluso sobrevive a los últimos tiempos de Stalin, siendo profundamente servil, todos los testigos y las fuentes así lo dicen, ¿no? Se dejaba incluso humillar por Stalin. Stalin sabía manejar muy bien lo que eran los hilos de este mundo cortesano en torno al Kremlin, en torno a él, un Stalin que llegó a ser súper poderoso, no todopoderoso, y que muere de alguna manera intempestivamente el año 53, dejando un orden geopolítico tremendo, ¿no? O sea, una Unión Soviética más poderosa que nunca, que ganó la gran guerra patriótica y domina prácticamente Europa del Este, que ha ganado la Revolución China y por lo tanto quieren sumarla, ¿no? A la órbita comunista, Asia, el extremo asiático, ¿no? Sumarlo a ese mundo, por lo tanto ya la mitad del mundo es comunista. Pero Khrushchev entiende que para formar su liderazgo tiene que separarse de su historia y en el 20, ¿no? Congreso del Partido Comunista, que es privado, que lo vieron prácticamente solo rusos, que no se tradujo en gran medida, que se filtró Occidente por medio de espías, que cuando se quiso filtrar por autoridades soviéticas ya era tarde, ya todo el mundo lo conocía. Eh, Denuncia los crímenes de Stalin, es capaz de hablar abiertamente, ¿no? Del Gulag, asunto que no se acaba con Khrushchev, hay que eso también decirlo, pero de alguna manera se denuncia lo que llegó a ser la megalomanía de Stalin, ¿no? Y sobre todo esta locura obsesiva que tenía constantemente de ver espías, ¿no? Y ver enemigos, eh, juicios irregulares, ¿no? Raptos nocturnos. Eh, Va a ser fundamental también porque en esta posición de liderazgo, por ejemplo, muchos países de la órbita comunista van a ver la posibilidad de desligarse también del imperialismo ruso, hoy día que está tan en boga, Mm. ¿no? Khrushchev era ucraniano, ¿no? Y es que él le devuelve a Ucrania la península de Crimea, reclamada en 2012 por Putin. También hay una relación ahí interesante. Pero también, por ejemplo, Mao, en la China comunista, va a decir, no, porque si destronan a Stalin, a futuro me van a destronar a mí también. De alguna manera, si acepto esto, dejo un precedente en el Partido Comunista Chino. Y eso va a ser la gran historia de separación de los chinos de los rusos. Por lo tanto, no es tan paradójico que China tenga camino propio, ¿no? Respecto a lo que era la Comintern, ¿no? Lo que era la Internacional Comunista en este tiempo. Eh, Khrushchev sabía, ¿no? Supo manejar muy bien los hilos del poder y esto era muy simbólico. Eh, Hay que recordar también que él tuvo que rehabilitar a mucha gente que había sido perseguida durante el estalinismo y esto también era un gesto, pero de alguna manera, ¿para qué nos importa a nosotros? Más allá de ver la historia del poder de Khrushchev, nos importa porque de alguna manera se logra transparentar lo que para las izquierdas del mundo en Occidente hasta los años 50 era un mito, ¿no? El mito del imperialismo ruso, el mito de la tiranía rusa desde la Unión Soviética, ¿no? Para muchos no creían que esto era una conspiración mundial contra la imagen del estalinismo, pero claramente ya en los 50, con la invasión de Hungría, se demostraba, ¿no? Que el mundo ruso era una máquina imperial que estaba dispuesta a expandirse por sus fronteras más allá, ¿no? De lo admisible para el orden mundial. Hasta el día de hoy tenemos gente Hasta el así día de que hoy. ni siguen negando, incluso los que están, bueno, cometiendo actualmente Tengo en que cualquier recordarte país. que hoy día una de las figuras más importantes es la Rusia nacionalista de Putin, una Rusia marcada por una educación nacionalista y militarista en algunos casos, es Stalin, ¿no? Porque en estas filosofías grandes de la historia, y en esto la Rusia actual no sale mucho, un asesino terrible como fue Stalin, y de una escala
no tenemos por qué convertirnos en sepultureros y empezar a contar muertos, ¿no? Pero a una escala que solo quizás es superada por los chinos. Eh, de alguna manera, hoy día para los rusos Stalin simplemente es un mero agente de la necesidad de Rusia de modernizarse y convertirse en una potencia hegemónica. Lo demás fue un costo agregado, diríamos, ¿no? Una externalidad. Y así hoy día la historia rusa lo interpreta, que es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Guillermo, entrando al fin de semana, 26 de febrero nace un autor francés, Víctor Hugo, que tiene aquí, bueno, la imagen menciona dos obras muy importantes que yo creo que todos en algún momento nos hemos cruzado con ella. Eso, ¿no? El jorobado de Notre Dame y Los Miserables, ¿no? Eh, claramente Hugo está ¿no? muy presente en la cultura popular porque vive en una época, ¿no? Lo que sería el mediano siglo XIX, en donde la vida social se está expandiendo, las clases medias, la clase burguesa está llegando, ¿no? Aparecen estas lecturas que son pensadas para jóvenes también. Pero también Hugo es un hombre muy de su época, es un romántico, diríamos también. Es un hombre de barricadas, ¿no? Pensemos en Los Miserables, pensemos también en lo que está detrás de Nuestra Señora de París. Eh, las barricadas de Los Miserables ha quedado en el imaginario, eh, ¿no? De todos, ¿no? La idea del héroe, la idea del héroe romántico, también de mirar, como quizás vimos en otros momentos, en esta era también se mira con otros ojos a quienes son pobres, a quienes son marginados, ¿no? Y entran heroicamente a la literatura. Ya no hay que ser héroe militar, ya no hay que hacer grandes gestas solamente, hay un heroísmo espiritual. Hugo también va a ser víctima de su tiempo, ¿no? Va a tener posiciones conservadoras en muchos aspectos. Creía, ¿no? en un legado, diríamos, libertario francés, pero no creía en su violencia. Y por lo tanto va a ser una figura primero odiosa para quienes hacían las barricadas y luego odioso para quienes las reprimían, ¿no? ¿Qué sucede en general con las personas que son muy, muy inteligentes y que cuestionan mucho, ¿no? su era? Eh, pero tendrá la suerte que en algún momento será rehabilitado, ¿no? Será sobre todo después de su muerte, en donde de alguna manera se convierte en un símbolo de la intelectualidad francesa. ¿No? Francia siempre va a tener esa separación que en muy pocos momentos va a estar unida, ¿no? Entre la intelectualidad y el poder político. Y cuando se unen, en general termina siendo una cosa muy mediocre. ¿No? Y en eso hay que decir, hoy día la gente recuerda a Jean-Paul Sartre y habla, ¿no? del amor de Simón de Beauvoir, pero seamos honestos, nadie lee a Sartre, nadie lee El ser y la nada. Eh, la gente dice, ¿no? que leen El segundo sexo, pero las feministas no leen a Beauvoir porque es una lata espantosa, es un tremendo mamotreto, ¿no? es una cosa muy pasada también. Y por lo tanto, frente a eso, de alguna manera decimos, bueno, pero ¿quién se le hoy día? Albert Camus, ¿no? Camus, ¿no? Sí se lee, porque tiene una vigencia universal. Hugo se lee, pero claro, muchos de los cortesanos de la época de Napoleón III no tienen ninguna importancia para nosotros. De alguna manera también está la idea de que el escritor, el intelectual, debe ser un hombre de los márgenes, debe retroceder frente al poder y frente a cualquier poder. Recordemos que las barricadas también tienen un poder. ¿No? No solo los poderosos visten elegantemente y andan en lugares palaciegos, ¿no? Eso también hay que recordarlo. Voy a tener en mente en estos tiempos, es bueno tenerlo en mente Totalmente, eso. ¿no? Y se olvida fácil, Sí. porque el poder tiene esa fascinación también de cautivar, ¿no? De ser envolvente. Hablando de poder, Guillermo, para terminar la semana tenemos dos efemérides. Vamos con la primera, el nacimiento de Constantino el Grande. Aquí vamos a retroceder harto en la historia, Harto, ¿no? Nos bastante. vamos a la antigüedad tardía, nos vamos al Imperio Romano, un Imperio Romano que de alguna manera ya es víctima de su éxito, ¿no? Esta Roma es una Roma fascinante también, ¿no? Porque también de alguna manera es un gran antecedente de, no quiero decir de la vida moderna, pero claramente era una ciudad y era un imperio que había de alguna manera movilizado al mundo en un proyecto global, ¿no? de mucho desarrollo material, y claramente en el año 272 recordamos el nacimiento de Constantino, y ya para el siglo IV, de alguna manera, es una figura fundamental porque admite, ¿no? y es capaz de comprender políticamente no solo el devenir hacia Oriente que va a tener el imperio y los cambios geopolíticos que él va a tener, sino que el cristianismo ya deja de ser una secta marginal
recordemos, una religión de esclavos, ¿no? Una religión de aquellos judíos, una secta de los judíos que fueron reprimidos por el emperador Tito, ¿no? En Palestina, y por lo tanto hubo que destruir y quemar su templo en Jerusalén. ¿No? Una secta de esclavos que vivían no en catacumbas, pero que de alguna manera, que ahí también hay toda una historia, ¿no? Pero que tienen una idea, ¿no? Muy compleja con el poder, ¿no? Tienen una idea de trascendencia distinta, y él es capaz también de entender eso. No sabemos hasta qué punto él estaba conmovido con el cristianismo, si sabemos que su madre y su mujer eran conversas, ya el cristianismo tenía otro pelo, ¿no? Para el siglo III, a finales del siglo III. Muchos patricios romanos habían entrado, ¿no? Se habían convertido, ¿no? Luego después vendrá la era, ¿no? De los grandes, de los padres, ¿no? San Ambrosio de Milán o San Agustín de Hipona, ¿no? Hombres cultos, ¿no? Hombres de formación que van a ser capaces de ser obispos, ¿no? En sus respectivas diócesis. Y por lo tanto, lo que sí sabemos de Constantino es que va a dar espacio a la tolerancia al cristianismo y a su expansión dentro del imperio. Y luego, ¿no? Finalmente se habla de que en su lecho de muerte sería un converso, ¿no? Eso solo puede estar en el corazón de Constantino, no lo podemos demostrar, pero es fundamental, reitero, ¿no? Y desde Eusebio en adelante se nos muestra así, Eusebio de Cesarea, como historiador del cristianismo, porque se nos presenta también no solo como el inicio de la libertad, sino como la imposición, ¿no? De una religión oficial, luego será, ¿no? En la época de Teodosio, como la época fundamental, ¿no? Para la expansión del cristianismo, como lo conocemos también en sus formas ya no marginales, no perseguido, ¿no? De manera oficial Sí. se puede considerar. Guillermo, para terminar la semana, también día 27 de febrero, no, volvemos acá a Chile, 27 de febrero del año 2010, terremoto en nuestro país. Queremos recordar esta fecha igual. Bueno, recordarla, ¿no? Y sobre todo recordarla, es interesante además que lo recordemos por la historia, ¿no? Eh, Porque de alguna manera podríamos hacer un catastro, ¿no? Sismográfico, no sé, algo por el estilo, pero en realidad para nosotros la geografía, la naturaleza, el espacio natural, es historia larga, diríamos, ¿no? Esa larga duración que nos supera a los hombres, ¿no? A las personas. En Chile es fundamental porque tenemos también la idea, y en muchos casos es acertada, de que el medio ha condicionado al pueblo, ¿no? Somos una historia también de terremotos, vivimos esos cataclismos, ¿no? Establecemos periodos intermedios, ¿no? Y el del 2010, posiblemente cuando se escriba la historia a futuro, va a ser también pensado como un cambio de era, porque efectivamente era un cambio de era en muchos aspectos. Eh, También es fundamental porque es el segundo más fuerte de Chile, de los registrados, ¿no? Fuerte. 8,8 la escala de Richter y 525 fallecidos, lo que implicaba, ¿no? Lo que implicó también una desgracia también para la organización del Estado y para sus entidades, ¿no? Hay que recordar también que fallecidos por el terremoto y por el maremoto posterior, pero también es fundamental porque eh, de alguna manera, nuestra gran sierra, ¿no? Nuestra gran cordillera, también es el recuerdo de esa tierra que se mueve, ¿no? Nosotros siempre crecimos con la idea, ¿no? Es muy escolar, que nos dicen en el colegio, a un lado está el Océano Pacífico, la cordillera, ¿no? El desierto de Atacama y la Patagonia. Pero esa realidad, ¿no? Que ya parece manoseada, finalmente es muy fundamental repensarla, ¿no? O pensarla, entrar en ella. Para nosotros la naturaleza fue fundamental y ha sido fundamental. Ha formado también un estilo de ser chileno, ¿no? Que hoy día también es una pregunta que se está reinterpretando, ¿no? ¿Qué es lo chileno? Es interesante además que el terremoto tuvo gestos muy interesantes el 2010. Revivó lo que diríamos fuera de la negligencia estatal, revivó también una chilenidad propia, ¿no? Y eso es innegable, ¿no? Las imágenes que vimos también tenían mucho que ver con un cierto sentido de unidad territorial. Eh, Siempre es bonito recordar la historia de Ortega, ¿no? Que nosotros estamos destinados a ser una especie de Sísifo que carga por sus grandes serranías, decía él, cuando estuvo en Santiago. Dice, estamos de alguna manera amarrados a un triste destino, pero ese destino de alguna manera es nuestro camino, ¿no? De alguna manera, por ahí está conducida nuestra historia, y eso es fascinante.
hay gente que no le gusta, hay gente que quiere pelear contra lo obvio para nosotros es esa cordillera que se nos impone ahí, pero con ese suelo que se mueve inevitablemente, pero sí, ¿no? Claramente el 2010 tiene ese elemento eh, clave, ¿no? En nuestro desarrollo social y político. Sería interesante preguntarse a futuro qué repercusiones concretas trajo, ¿no? O sea, posiblemente lo vamos a saber en mucho tiempo más, ¿no? En términos, qué cambios trajo para nuestra conciencia, para una generación que no lo ha vivido también. Eso es interesante que los cataclismos tienen ese elemento. Eh, Así que no, es importante también ser testigos, ¿no? De nuestra propia difícil historia. Exactamente, Guillermo. Guillermo, agradecer nuevamente por estar en este programa, como siempre ya el cuarto Sí. capítulo que nos acompañas. No, muchas Eh, gracias a ti, Pablo, y es un agrado, ¿no? Poder conversar de historia, que es una cosa que me gusta, que es lo que hago, y que hay pocos espacios, ¿no? De poder sí, hablar con tanta libertad de aquello. sí, eso es verdad, hablarlo con tanta libertad. Bueno, obviamente dar gracias al espacio que nos brindan aquí en el canal del Nacional Libertario. Totalmente. Y bueno, como siempre, dejar invitada a la gente a ver nuestros capítulos anteriores y también estar atenta a los que se nos van a estar emitiendo todos los lunes a partir de las 9 de la mañana. Así que, bueno, Guillermo, agradecerte obviamente por estar aquí nuevamente, a Red No, muchas Cultural por gracias. ayudar con el material que nos entregan para realizar esto y obviamente seguir en Instagram a Red Cultural y por otro lado a Dexter Domini, que estamos de vacaciones, pero una vez que vuelva a las clases vamos a volver con todo lo que sea el espacio para los jóvenes universitarios. Así que bueno, Guillermo, dejamos a la gente invitada, como siempre, Totalmente, ¿no? muchísimas gracias y que comenten, den like, compartan y se suscriban obviamente al canal de Nacional Libertario. Así que bueno, Exacto. mi nombre es Pablo Rivas, estoy en compañía de Guillermo González y esto fue Con Memoria para el canal de Nacional Libertario. Hasta pronto, Guillermo. Hasta luego, Pablo, que estés muy bien. Igual, bye bye.